Le damos el espacio a Torombolo, él va a exponer y bueno, nos diga que termina, después podemos hacer algunas preguntas y lo que vaya surgiendo. ¿Te parece? Ojalá. Sí, perfecto. Sí, como Bueno. no. Sí, vamos a charlar, digamos. Tampoco sí, es una... Sí. Bueno. Yo me voy a mutear. ¿Cómo no? Sí, bueno. Por ahí si se mutean todos mejor y van ingresando. Bien, listo. Bueno, les cuento un poco quién soy yo y qué hago. Me conocen a mí como Torombolo de que era chico. Ya soy muchacho grande. Hice muchas actividades en mi vida y terminé finalmente trabajando en el campo, que es lo que a mí más me gusta, durante unos años en un establecimiento ganadero. En la línea, nosotros trabajamos en la línea agroecológica, es decir, hacemos producción cárnea con pastoreo rotativo, regenerativo, lo cual nos sirvió muchísimo, no solo por el placer de hacerlo, sino porque además con la seca que tuvimos, gracias a las técnicas que nosotros aplicamos, logramos no perder y mantener la humedad mínima del suelo como para no seguir perdiendo. Y ahora estamos emprendiendo con un compañero de nuestra unidad básica, estamos emprendiendo un nuevo proyecto para trabajar también en la crianza de ovejas y gallina para la producción de huevo. Bueno, y además tengo el cargo que más me enorgullece, que es el de secretario general de la básica nuestra ahí de nuestro barrio en Bécar, San Isidro, donde nos reunimos y forma parte acá el compañero Sebastián. Nos reunimos todos los lunes a charlar, a discutir y a hablar un poco de doctrina y de la historia del peronismo y bueno, de las cosas que son necesarias para nuestra formación colectiva, ¿no es cierto? Digamos, en esas reuniones aprendemos todos de todos, todos aportamos, todos estudiamos y los muchachos, afortunadamente, se van soltando cada semana, se van animando cada vez más, entonces, digamos, lo que empezó siendo un asunto, digamos, medio monólogo, ahora tiene la participación de todos todas las semanas, lo cual me parece es un motivo que me enorgullece. La razón por la cual me invitó gentilmente acá Sebastián a participar en este grupo tan lindo es un poco la línea que nosotros estamos llevando desde nuestra unidad básica. Básicamente, ahí tenemos un sonido, ahí está. Les decía que la línea que nosotros impulsamos desde nuestra unidad básica es la línea del último Perón. Es decir, tomando la reforma. ¿Me escuchan bien? Perdón. No sé si está saliendo bien el sonido. Bueno, nosotros creemos que la doctrina peronista tuvo una evolución y una reformulación fundamental desde el año 72 hasta el 74, que es cuando Perón presenta oficialmente su último plan de gobierno, el producto de toda una trayectoria de pensamiento y de estudio que hace Perón, y con el cual muere, porque Perón presenta el modelo argentino para el proyecto nacional, tal como se titulaba su plan de gobierno. El 1 de mayo del 74 lo presenta frente al Congreso Nacional y el 1 de julio fallece, así que, digamos, se podría decir que es su pensamiento póstumo, su legado. Ahora, la importancia de esto, digamos, ¿por qué nosotros creemos que es una línea interna dentro del movimiento y que es fundamental? El modelo argentino no es solamente una presentación formal.
En el año 72, en febrero del 72, Perón publica un documento cuyo título era Mensaje ambiental a los gobiernos y los pueblos del mundo. Lo presenta internacionalmente. Antes de eso le manda una carta desde Madrid al secretario general de las Naciones Unidas, anunciándole su línea y su presentación, y después se hace una publicación internacional. En ese documento, Perón advierte del gravísimo peligro que estaba enfrentando la humanidad ya en ese momento, vinculado con la reducción y el daño a los recursos naturales, la contaminación ambiental y el problema del desbalance entre la demanda creciente y la disponibilidad de recursos para la producción para poder atender esa demanda. Luego de la presentación de ese documento, él viene a Buenos Aires y hace varias presentaciones personales en las cuales habla de ese mensaje, siendo la más famosa, digamos, o por lo menos la que quedó registrada en video y es realmente impactante, la que hace ante la CGT en septiembre del 73, donde él advierte que él se había reunido con algunos de los miembros, los que serían miembros de la primera cumbre de la Tierra que se hizo en Estocolmo. Y entonces cuenta su experiencia, haber charlado con esa gente, y bueno, de resultado de esto, advierte que el mundo se encaminaba hacia un colapso, que había que buscar una solución, y que la solución que él pretendía era una solución mancomunada, solidaria, entre todas las naciones del mundo, siguiendo los principios del justicialismo, pero que si eso no prosperaba, seguramente iba a haber otras personas que pensaran en una solución insensata, así yo estoy citando las palabras de él, que era la solución del exterminio. Lo dice, en ese momento dice que la otra solución iba a ser tirar la bomba atómica. Lo hago notar esto porque no son opiniones mías, sino son opiniones directas de Perón. Bueno, todo eso son los prolegómenos a la presentación de su plan de gobierno, donde él vuelca todo el contenido del mensaje ambiental y además del resto de principios doctrinarios en todas las áreas, ¿no es cierto? El área económica, el área social, cultural, tecnológica, tal como se hizo en la presentación de la primera edición de la doctrina en el año 47. Ahora, ¿qué es lo que cambia Perón en ese plan de gobierno? Si uno lo toma así a simple vista, parecería solamente una inquietud ecológica, ambiental, pero en realidad no es así. Hay una reformulación muy profunda, especialmente en términos económicos. Digamos, todas las escuelas económicas existentes hasta ese momento de la etapa moderna de la humanidad, es decir, a partir de la Revolución Industrial, me refiero al liberalismo o a la escuela clásica británica, que se podría decir que se inicia en 1776, Adam Smith, David Ricardo posteriormente. Después, el marxismo, que aparece a mediados cerca de 1846, por ahí. El marginalismo, la escuela austríaca, que aparece en 1871. Incluyendo nuestra escuela argentina, que es poco conocida, que es la escuela de Silvio Gesell, que, digamos, surge en la publicación de su obra más o menos por 1915, 1916. La escuela neoclásica también de 1920, el keynesianismo del 36, bueno, todas esas escuelas económicas, inclusive algunas que son filosóficamente antagónicas en términos de la teoría del valor, como ustedes le habrán escuchado describir muchas veces a Guillermo Moreno, el valor subjetivo, el valor objetivo. Aún así, todas esas escuelas, con todas sus diferencias y con sus potenciales antagonismos, comparten un mismo axioma fundamental.
Ese axioma que viene disparado desde la revolución industrial con el avance de la capacidad del hombre de producir en cantidad, se podría decir que es el paradigma del crecimiento perpetuo. Es decir, cuando nosotros escuchamos a los economistas hablar en la televisión o leemos sus libros, siempre vamos a encontrar una alusión al crecimiento. El crecimiento es un parámetro que toma todas las escuelas económicas para determinar si las cosas van bien o mal. Hemos crecido, no hemos crecido, en fin, los porcentajes respecto del Producto Bruto Interno del año anterior. Ahora, ¿qué significa el crecimiento? El crecimiento, que es ese valor que toman todas en común, es simplemente el acompañamiento del crecimiento demográfico. O sea, si crece la población, imprescindiblemente tiene que crecer la producción, porque las personas como mínimo tienen que comer, y para comer hay que producir. Pero no solo hay un crecimiento, digamos, que acompaña el crecimiento poblacional. Nuestra economía en general, se la mire donde se la mire, busca el objetivo de la acumulación de capital. La acumulación de capital es esencial para la inversión y para el mejoramiento, digamos, el progreso económico y el progreso social en general. O sea que para sostener solamente la población, la economía, la producción debe crecer. Pero si uno además quiere acumular capital, debe crecer más, lo cual genera un proceso retroalimentario cuyo resultado lo observamos hoy en el crecimiento de la masa monetaria global. Actualmente la masa monetaria en el mundo supera como mínimo el triple del valor de los productos comerciables en todo el planeta. Es decir, que hay por lo menos el triple de dinero de las cosas que podemos comprar con ese dinero. Digamos que eso más o menos es el esquema económico, se lo mire donde se lo mire. Y el peronismo, el justicialismo, encuadraba, el justicialismo original de los años 50, encuadraba en ese mismo paradigma del crecimiento, a través del mejoramiento, del crecimiento tecnológico, ¿no es cierto? Todos los programas de Perón, del gobierno de Perón, apuntaban a eso, los programas de fomento a la tecnología, la Universidad Obrera con su plan de ingenieros de fábrica, en fin, todo apuntaba a mejorar y crecer. Bueno, en ese momento, en el 72 al 74, Perón dice, señores, no podemos crecer más. Ese axioma básico de la economía no es posible de sostener. Entonces tenemos que plantear otro tipo de economía, otro tipo de producción, pero claro, eso no es un detalle trivial, porque si nosotros decimos que es imposible crecer porque los recursos del planeta no son infinitos, porque el crecimiento además genera desperdicio, genera contaminación del ambiente, que a su vez es necesario para el ciclo productivo. Entonces, se nos presenta todo un problema para sostener un sistema de vida, de organización social, de cultura, que está vinculado estrictamente al crecimiento. Es decir, toda nuestra manera de pensar y de estructurar nuestra sociedad la fuimos adquiriendo a partir de por lo menos 10 generaciones que vienen pensando en el crecimiento. De hecho, el crecimiento de la sociedad, particularmente la sociedad urbana, el crecimiento de las ciudades, es un crecimiento desordenado, caótico. No, hay muy pocas ciudades en el mundo que fueron planificadas y que además tienen planificado su crecimiento y expansión. Muy pocas. Yo no sé si alguna. Podríamos hablar, la primera que conozco acá en nuestro país es la ciudad de La Plata. Y así todo, en los últimos 30, 40 años, tuvo el mismo ciclo que cualquier ciudad. Hay otra, por ejemplo, Brasilia. Pero si no, el resto de las ciudades fueron creciendo desordenadamente sobre la marcha como se iban dando las cosas. Ese crecimiento desordenado contribuye a un caos en los procesos logísticos, en los procesos productivos, y eso lleva a una enorme pérdida en términos termodinámicos. Es lo que Perón en su plan de gobierno menciona muchas veces con la palabra despilfarro. Nuestras sociedades son sociedades de despilfarro, eso es lo que él dice.
Para tener una idea de eso, ya digamos, podría decirse que la existencia misma de la gran ciudad, del acúmulo de millones de personas en pequeños espacios, es la base del despilfarro. Y los que trabajamos en la producción alimentaria en el campo lo sabemos muy bien. Nosotros tenemos grandes producciones extensivas en zonas alejadas de la ciudad que deben ser transportadas, deben tener digamos, una serie de ciclos logísticos en los cuales se va acumulando pérdida. Nosotros sacamos la cosecha o sacamos la vaca del campo, las trasladamos a un mercado o a centros de acopio, de ahí van a distribuciones secundarias también de acopio, de comercialización, de ahí van a zonas de elaboración, después viene la producción final y después viene la distribución comercial. En todo ese proceso, la pérdida es inmensa. Yo suelo citar el trabajo de un investigador británico que se llama Tristram Stuart, que hace unos años publicó un libro que se llama Desperdicio, el escándalo de la pérdida de comida en el mundo. Y él llega a la conclusión, haciendo un análisis muy, muy profundo y muy detallado, de que tomando desde la salida del campo hasta la cocina, hasta el final, hasta el plato, digamos, cuando terminamos de comer, la pérdida total alimentaria en la sociedad de consumo en general está cerca del 50%. Es decir, de todos los alimentos que se producen en el mundo en promedio, cerca de la mitad se tiran sin ser consumidos. No solo sin ser consumidos, se tiran sin integrarse al ciclo natural de la materia orgánica, porque la concentración en las grandes ciudades genera residuos que son imposibles de procesar para ser después devueltos a la naturaleza. Ustedes piensen que la ciudad de Buenos Aires solamente, el conurbano, produce aproximadamente 6.000 toneladas de basura diaria, de las cuales más del 90% sale mezclada, es decir, las cosas van en bolsas de plástico, mezcladas con distintos tipos de productos no orgánicos, y de eso no se aprovecha casi nada. En los centros que se suele hacer, en los centros de disposición final de los residuos, se suelen hacer propaganda de que se hace reciclado y todo eso, pero es nada más que propaganda. Ninguno supera el 10% de reciclado. Ninguno, ¿eh? Esto lo puedo decir con certeza porque visité por lo menos 5 o 6 en todo el país. Recuerdo una vez que asistimos a un congreso ambiental en San Juan, que se presentó con mucho orgullo, hicieron una planta de reciclado, nos llevaron a todos a hacer la gira, y cuando yo hablé con el gerente y le pregunté más o menos en qué valores, en qué porcentajes estaban en el 8%. El resto va a enterramiento directo. ¿Esto qué significa? Que lo que debería volver a la tierra en el campo no vuelve. No solo no vuelve, sino que además se entierra en acúmulos, digamos, tan desordenados y gigantes que genera una liberación inmensa de gas metano a la atmósfera, que ni siquiera se aprovecha, porque el gas metano, ustedes saben que es el componente principal del gas natural. O sea, nosotros podríamos llegar a aprovechar ese gas para los usos, digamos, hogareños, pero en la gran mayoría no se aprovecha, sino que va directo a la atmósfera, teniendo un potencial de generación de invernadero 15 veces mayor que el dióxido de carbono, que es el tan mentado gas de invernadero. Entonces, en definitiva, Perón observaba todo esto ya hace 50 años y nos advertía que esto era insostenible. En el mensaje ambiental, él empieza, digamos, haciendo una valoración en el segmento que refiere a Argentina inserto en la comunidad internacional, en la comunidad mundial, dice, que a mí me gustaría leerles, que lo tengo resaltado, ¿no? Acá. Perón dice: los grandes problemas mundiales que se vislumbran en función de un panorama histórico general pueden agruparse de la siguiente manera. 1. La superpoblación en relación con las disponibilidades de recursos dominantes, especialmente alimentos. 2. El agotamiento de recursos naturales no reproducibles. Y 3. La preservación del ámbito ecológico. Esas son las prioridades que establecía como grandes problemas mundiales Perón en 1974. Para completar esto, él hace un capítulo donde dice que la humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma, es una tarea gigantesca, nadie puede quedarse con los brazos cruzados.
Por eso nuestro país, que aún tiene la enorme posibilidad de salvar su integridad ambiental, debe iniciar cuanto antes su campaña en orden interno y al mismo tiempo unirse a todos los pueblos y gobiernos del mundo en una acción solidaria que permita solucionar este gravísimo problema. Y después, bueno, se extiende esto todo escrito, pero aparte explicado ante el Congreso Nacional. Entonces, básicamente, estamos en una situación complicada porque Perón en su discurso ante la CGT nos advertía que para el año 2000 la población iba a duplicarse y los recursos disponibles para sostenerla iban a reducirse. Y efectivamente eso sucedió. En aquel momento había 3.500 millones de personas en el mundo y hoy ya somos 8.000 millones. Nosotros los argentinos quizás somos menos conscientes de ese problema porque nuestra tasa de crecimiento es mucho menor, ¿no es cierto? Si nosotros con nuestra superficie, si tuviéramos la misma densidad poblacional que tiene la India, tendríamos que tener aproximadamente 1.100 millones de habitantes. Y tenemos 47. Eso hace que, en cierta forma, jamás le hayamos prestado mucha atención a lo que nos advertía Perón en aquel momento. Pero es un engaño porque nuestro principal recurso natural, que es algo que nos dio, no lo conseguimos por nuestro mérito, sino que es un otorgamiento de Dios o de la naturaleza, como lo quieran ver ustedes, es la pampa húmeda, es la fertilidad de nuestros suelos. Nosotros tenemos una de las 2 o 3 zonas más fértiles del planeta. Esto significa que tiene la mayor productividad. Tirando la misma cantidad de semillas por metro cuadrado, nosotros obtenemos una producción muy superior que la media de todo el planeta. Pero ese recurso natural fundamental que nosotros tenemos lo estamos arruinando aceleradamente. ¿Y por qué lo estamos? Uno se preguntaría, ¿por qué si somos un país de baja población y de tan elevada cantidad de recursos, ¿por qué estamos arruinando nuestros recursos? Y porque no importa dónde esté distribuida la población, todo lo que se pueda hacer para producir se va a hacer. Entonces nosotros nuestro capital lo estamos exportando. Nosotros los recursos fundamentales, la riqueza, la fertilidad de nuestros suelos la estamos exportando a India y a China principalmente. Entonces al suelo le da igual si el país está sobrepoblado o no. La extracción de sus recursos es exactamente la misma. Y esto, los que estamos en producción, en especial en la otra rama, que es la producción agroecológica, lo vemos notablemente en la diferencia entre los suelos, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos sin usar fertilizantes sintéticos y hace 6 años en el campo nuestro que no se echa veneno de ningún tipo. Y en los campos de al lado, y nosotros no estamos en zona núcleo, estamos en la zona de Cuenca del Salado, que es una zona secundaria. Pero aún así los campos que nos rodean están todos, digamos, semidestruidos. Si no utilizan una cantidad cada vez mayor de agroquímicos, no pueden producir, no les dan los números. Aún con los agroquímicos a veces no le dan los números tampoco, ¿no? Especialmente cuando vienen estas sequías así tan sostenidas. Bien, entonces, básicamente, saliendo de la parte específica ambiental, Perón nos dice entonces que nosotros no podemos seguir en este rumbo de crecimiento perpetuo. El rumbo del crecimiento perpetuo está muy vinculado a la distribución demográfica, está muy vinculado al consumo y está muy vinculado a elementos culturales que son colisionantes con los principios justicialistas de la comunidad organizada. Nosotros hemos leído muchas veces, me imagino que en los otros grupos también, los principios, digamos, del libro de la comunidad organizada, ¿no es cierto? De la manera en que el hombre se vuelve solidario, reemplaza el yo por el nosotros, en fin, los principios que todos ustedes han estudiado también. Eso es imposible en una gran ciudad, en una ciudad como Buenos Aires. ¿Cómo puede suceder algo así si nosotros, la mayoría, yo no, pero la mayoría de los hombres de la ciudad de Buenos Aires viven hacinados en lugares donde a veces ni se saludan con sus vecinos, donde no conocen a nadie, donde se cruzan todos los días con cientos de personas que jamás vieron y que nunca van a volver a ver?
que además se pasan la gran mayoría de las personas se pasan una gran parte de su vida viajando, yendo desde su domicilio al lugar donde trabajan, a veces viajando un promedio de más de 1 hora todos los días, tomando distintos medios de transporte. Es imposible establecer el modelo de comunidad organizada justicialista en un ámbito así, porque no hay la manera de construir el vínculo. El vínculo entre los seres humanos, inevitable y necesario para la comunidad organizada, proviene principalmente de la coincidencia productiva, de los que tienen elementos en la producción que hace que se relacionen, y luego, por supuesto, en la vida social. Entonces, una de las cosas que Perón puntualizaba en el modelo argentino era precisamente el problema él lo llama, entre comillas, las ciudades cárceles de la actualidad. Inclusive hay una parte en algún texto que recuerdo que habla de que en las grandes ciudades se produce la insectificación del hombre. Por lo tanto, ese es uno de los primeros puntos a tener en cuenta para un plan de gobierno que siga la línea, ¿no es cierto?, del Perón del 74, las grandes ciudades. Por otro lado, bueno, también hay una cuestión que tiene que ver con la alienación, lo que Marx denominaba el siglo XIX la alienación del trabajo. Nada más que yo diría que hay un concepto más grande de alienación. En la gran ciudad, al existir ese estado, digamos, de alienación, eso afecta a los patrones de consumo, porque el hombre, desvinculado de su comunidad, canaliza su ansiedad, canaliza sus expectativas a través del consumo. Y el consumo pasa a ser un medio de satisfacción de la necesidad para ser un medio de satisfacción del deseo. Y el deseo está motorizado por la publicidad. Esto nos lleva a la existencia de un paradigma de producción que no está apuntando a las necesidades humanas, sino a la generación de deseos superfluos. Se fabrican productos que no son necesarios, inclusive productos que son perniciosos para los seres humanos, para su salud física y mental, y además aparece lo que conocemos como obsolescencia programada. Es decir, se fabrican cosas que podrían hacerse para durar, pero específicamente se las hace para que duren poco, para que se arruinen, con el único fin de volver a producirlas y volver a venderlas. Todo esto es parte de un ciclo que Perón justamente describía en el modelo. Si mal no recuerdo, hay un fragmento, sí, acá lo encontré, donde él dice: se procura motivar un consumo prescindible, excitando los sentidos. Este sistema es incompatible con la forma nacional y social a la que aspiramos, en la que el hombre no puede ser utilizado como un instrumento de apetitos ajenos, sino como un punto de partida de toda actividad creadora. Digamos, esto es lo que él planteaba como principio, ¿no es cierto?, para la modificación de ese sistema y para la creación de un nuevo modo de producción. Un modo de producción, de distribución, un nuevo modelo cultural. ¿Cuáles serían las consecuencias de...? Hasta ahora nosotros lo hemos ignorado a Perón, digamos, en concreto, estos temas en general no se plantean en los grupos peronistas. Bueno, las consecuencias de seguir ignorando esto, evidentemente, es el agotamiento de los recursos. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, nosotros en este momento nuestro principal recurso energético es el petróleo, el gas y el petróleo, digamos. Fundamentalmente el petróleo porque como nosotros tenemos grandes necesidades logísticas, grandes necesidades de transporte, sea de alimentos o sea de productos, todo el transporte, el 97% del transporte se hace por combustible líquido. Bueno, el petróleo es un producto que se está acabando en el mundo, es decir, podemos encontrar nuevos yacimientos, sí, bueno, puede aparecer algo por ahí, pero nosotros ya estamos practicando el fracking. El fracking es básicamente exprimir la roca a presión para sacar lo último que queda. Si digamos, los primeros yacimientos que aparecieron a fines del siglo XIX
eran yacimientos de presión espontánea, o sea, se perforaba y el petróleo salía solo a grandes presiones. Los primeros pozos petroleros tenían una expectativa, una vida media de 100 años. La tasa de retorno energético que tenían los primeros pozos petroleros estaba en el orden de 1 a 100, es decir, por cada litro de petróleo que se requería como unidad de energía para trabajar el pozo, se extraían 100 litros. Hoy, con el fracking, nosotros tenemos un costo de inversión muchísimo mayor, pero muchísimo mayor. La vida media de un pozo de fracking a nivel mundial no supera los 10 años, y la tasa de retorno del sistema de fractura hidráulica está en el orden de 1 a 20 en el mejor de los casos, respecto del 1 a 100 que tenían los primeros. Es decir, más allá de cualquier discusión y de esperanzas y de expectativas, la realidad es que esa fuente de energía se está agotando. Y después está el asunto también de los suelos, los recursos minerales, en fin, en todo pasa el mismo proceso. Hay otros que, como decía Perón, hay otros que pensaron en el mismo problema. 2 años después que Perón presenta el mensaje ambiental, el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, presenta un informe al presidente Gerald Ford en aquel momento, que luego era un informe clasificado, luego se desclasificó a fines de los años 90, así que todos lo pueden encontrar hoy en internet, que se llama NSSM 200, que es básicamente es la sigla de un memorándum de, no recuerdo ahora de memoria, pero respecto, digamos, el impacto del ambiental y de la población en los intereses de Estados Unidos. Y en ese informe, que enfoca el mismo problema que Perón, Kissinger ofrece una solución distinta, desde los intereses de Estados Unidos, no los intereses de la humanidad. Y básicamente propone que hay que fomentar el decrecimiento demográfico a través del fomento del aborto, como el aborto, el feminismo y otras, digamos, técnicas que son bastante conocidas actualmente por lo que les llaman ideología de género y demás. Todo eso está contenido en ese informe. Bueno, son distintas posiciones. La visión argentina, la visión de Perón, era una solución solidaria, la de los norteamericanos es una visión estrictamente norteamericana. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, nosotros tenemos una idea, que es básicamente lo que proponía Perón, pero desarrollado. Nosotros creemos que el proyecto nacional peronista tiene que apuntar a principalmente una descentralización tanto de la población como de la producción. Hay que apuntar a volver a comunidades reducidas en torno a los principios de la comunidad organizada, una redistribución de los centros de producción y de administración para que las personas no tengan que hacer estos viajes redundantes todos los días y puedan trabajar en un radio cercano al de su domicilio. Esto, por supuesto, lo ideal es que esté distribuido a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional de una manera planificada para aprovechar los recursos naturales, para que además la producción alimentaria pueda hacerse de manera local y regional, con lo cual se optimizaría el uso de los recursos, particularmente de los combustibles y de las fuentes de energía para el transporte, además de reducirse también el transporte de personas que también tiene un gasto enorme de combustible. También, bueno, priorizar, digamos, tratar de reducir el transporte de mercaderías y de personas al mínimo necesario, reemplazando por la transmisión de datos. Y fundamentalmente fomentar el criterio de comunidad para reducir el consumo superfluo, el consumo perjudicial y la producción en ese ciclo, digamos, de
fomento de consumo innecesario para sostener una producción innecesaria. Uno podría decir, bueno, es difícil, es complicado, es un proyecto, digamos, imposible de hacer. Bueno, si nosotros tomásemos el criterio que había en 2001, en pleno, digamos, colapso económico-financiero, también en aquel momento todo parecía imposible y sin embargo apareció un peronista que ordenó, que fue Duhalde, ordenó las cuentas y después apareció otro peronista que planteó un ciclo nuevamente de crecimiento, un ciclo en el cual si bien no se rompió con algunos, digamos, modos de producción que no son los mejores para la Argentina, principalmente la dependencia de las exportaciones agrícolas, pero sí Kirchner había iniciado un proceso de sustitución de exportaciones fomentando las producciones industriales. O sea, apuntaba en el mismo camino del peronismo de los años 50. Quiere decir que imposible, digamos, es relativo. Si está la decisión y está la comprensión del problema, una cosa es tan posible como la otra. ¿Cuál es la discrepancia con los modelos propuestos dentro de Principios y Valores, dentro de otros grupos del movimiento? Yo creo que en principio parecen grandes diferencias, pero no lo son, porque la producción industrial es indispensable. Nosotros no estamos en contra de la producción industrial. Digamos, es imprescindible porque además de que es necesaria para nuestra forma de vida, también es imprescindible para la generación de empleo. Lo que nosotros creemos es que hay que encontrar cuál es la producción conveniente, la producción industrial conveniente, y de qué manera vamos a hacerla. Si la vamos a dejar de una manera caótica y desordenada como se vino dando hasta ahora, o si vamos a ir a una planificación como proponía Perón. Nosotros creemos que se puede planificar tanto regionalmente y territorialmente como en sus objetivos. Esto desde el Estado se puede hacer perfectamente con fomento fiscal, con política de apoyo, siempre dentro de la línea justicialista de la producción, fomentando la producción de la empresa privada y el Estado actuando como planificador. Después, bueno, hay algunos compañeros ahora que están en la línea de volver al Estado empresario, ¿no es cierto?, que es la línea de estos muchachos de Martín Ayerbe. Pero bueno, esas son disquisiciones que se pueden resolver, ¿no es cierto? Perón admitía las dos formas, inclusive en el modelo argentino hay un segmento en el que él habla de que el Estado podrá actuar o no en la producción de acuerdo a la conveniencia del momento. Así que no es un tema que no podamos discutir. Bueno, básicamente esto que les acabo de decir es la línea que nosotros queremos proponer, es la línea que estamos expresando en todas las reuniones y en todas las oportunidades en que podemos hacerlo. Así que con esto yo doy por terminada mi exposición. Si alguno de ustedes tiene alguna objeción, alguna duda, me encantaría conocerla. Toro, para volver un poquito al tema, en cuanto a las dos propuestas que se plantearon, la de Perón y la de Kissinger. Sí. Hoy en día se está aplicando Kissinger, el plan de Kissinger. En cierta medida lo estamos viviendo. Así sí, que digamos que uno y no soluciona nada, al menos. Nada de esas cosas es oficial. Nosotros podemos ver lo que está escrito, que sí es oficial, y podemos ver algunos resultados de los cuales cada uno puede opinar si tiene relación o no. Yo particularmente creo que sí, pero no quiero parecer como siguiendo una teoría conspirativa. Así que eso está abierto al debate. Sí, es complejo por ahí. A mí lo que me quedó, bueno, muchas cosas me quedaron, pero el tema de la descentralización. Sí. Porque veo más allá de que me parece, como dijiste vos, que más allá que alguno pueda decir que no es posible, hay una posibilidad que se realice.
siempre que el Estado participe, lo tomo como una política, pero me parece que en su totalidad no se podría hacer. No sé cómo se ve eso, porque tendríamos que seguir viviendo como seguimos viviendo en las ciudades, porque eso sería como casi imposible lograrlo. Pero sí hacer un proceso para volcarnos a que no sea tan centralizado. Yo no sé si hay un cálculo de alguien, pero creo que la parte poblada de la Argentina es minúscula en cuanto al territorio que tenemos. Y la concentración se da, las grandes ciudades, sí, nosotros tenemos una alta concentración. Ya solamente la ciudad de Buenos Aires con su conurbano tiene entre 12 y 14 millones de personas, ¿no? Así que yo creo que todo esto es algo que se propone, es algo que amerita, si surge el interés de acompañarlo, amerita que entrar en cuestiones ya en estudios más técnicos. Hay muchas personas profesionales en las distintas áreas que pueden aportar, pero digamos que al respecto de esta cuestión de la transición, si se encarara, en principio uno debería poder reorganizar dentro de la ciudad, de las grandes ciudades, reorganizar núcleos de producción y de administración. Digamos, es insensato que una persona que vive en San Isidro se tenga que trasladar todos los días al centro de la ciudad de Buenos Aires, o que vive en Aldo Bonzi, se tenga que trasladar todos los días tomando 3 medios de transporte y viajando 2 horas, ida y vuelta, para hacer una tarea que en general consiste en pasar un papel o un archivo virtual de una carpeta a la otra. Entonces, bien se podría reorganizar la producción y la administración de modo tal que las empresas se instalen en polos productivos y administrativos donde las personas se puedan trasladar en cortas distancias, lo cual ahorraría, además de ahorrar una enorme cantidad de combustible, generaría condiciones de vida más relacionadas con... Sí, yo te digo el caso de Rosario. Para nosotros lo que hacen ustedes en Buenos Aires es impracticable. Para que entre en la cabeza de un rosarino, hay un cordobés por ahí, creo que está Daniel. Creo que para nosotros es imposible entender las horas que viajan y demás, es como medio complicado. Te digo más, hay un ejemplo, en el último paro, acá en Rosario se paralizó completamente. Por el tema de que, a pesar de que es corta la distancia, tenemos una distancia hasta el centro y donde está la mayoría del movimiento comercial. Pero en Santa Fe ciudad, que es una ciudad más chica, directamente no se paralizó la actividad, porque toda la gente se puede mover tranquilamente caminando. Entonces, por más que transporte no había, la gente se movilizaba y el centro estuvo abierto como si nada. En cambio acá, obviamente estaba hablando de una ciudad chica, una ciudad mediana, y bueno, el caso de capital es totalmente diferente la realidad que vivimos. Bueno, Abel, ¿ves? Ahí está la gran diferencia. Pero esa diferencia que vos hacés notar no es solamente... O sea, uno a primera vista puede decir, bueno, está bien, se ahorra un poco de plata en el transporte, pero no es solamente eso. Es el tiempo, es el estrés, es la ansiedad, es el modo de vida de las personas. No vive de la misma manera una persona que durante 40 años viaja 2 horas por día a su trabajo, en 3 colectivos. No vive de la misma manera una persona que durante todo ese tiempo se cruza con un montón de gente desconocida que ni siquiera puede conversar, que hoy está enganchado a un auricular para escaparse de una realidad que lo agobia. Es decir, eso es una alienación total. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que sobre eso es lo que tenemos que trabajar. Ahora, volviendo al tema de si es factible o no es factible, yo coincido en que es difícil un proceso de descentralización creando, digamos, nuevos pueblos o nuevas acumulaciones urbanas. Difícil, no imposible, porque no olvidemos que el gobierno anterior, el Frente de Todos, hizo algunas operaciones así. Hay muchas ciudades del interior que han recibido una inmigración del conurbano que fue fomentada desde el gobierno, porque les daban facilidades, porque hay gente que recibe planes y subsidios, y lo que hicieron fue trasladar pobreza de un lugar al otro. Yo, por ejemplo, tengo el caso de
Villa Gesell, que bueno, por distintas circunstancias estuve ahí, y ahí se han instalado ya algunas villas, que yo no sé exactamente cómo fue el proceso, pero los locales aducen que bueno, que hubo un acuerdo entre el intendente y no sé qué, y el gobierno para trasladar, en fin, y que la mayoría de ellos son gente que no tiene trabajo. Es decir, se han hecho cosas así mal y sin un fin productivo. Ahí Jorge estaba levantando la mano. Sí. Jorge, arquitecto, así que tenés que el audio. Hola, Trómbolo. Buenas noches, mucho gusto. Un gusto. Bueno, no, yo estaba escuchando y me parece que lo primero que hay que hacer es cambiar la capital del lugar para después hacer una redistribución, como por ejemplo sucede en los pueblos en Europa, que cada 3, 4 kilómetros hay una pequeña ciudad. Pero lo primero que hay que hacer es descentralizar la capital para terminar con el embudo, que significa traer todo a la ciudad de Buenos Aires. Eso para mí me parece que es fundamental. No sé qué opinás. Sí, vos decís por la parte administrativa estatal. Sí, obvio, sí. Claro. Un poco como para empezar a federalizar un poco más el país. Bueno, tener un puerto de aguas profundas que no sea Buenos Aires y llevar la capital por un tema también de geopolítica, ¿no? Por ahí, no sé, acá el compañero Oscar decía Ushuaia, a mí Ushuaia me parece muy lejos. Pero en algún lugar con un puerto de aguas profundas, entonces terminar con toda la red embudo, que significa, bueno, si vos mirás las líneas de ferrocarril, bueno, que ahora son pocas, pero todas las líneas férreas inglesas eran todo un embudo que desembocaba en Buenos Aires para las exportaciones. Sí. Es el primer error. Sí. Por eso tenemos un CABA y un AMBA de 12, 14 millones de personas. Claro. Que es muchísimo, o sea, me parece que hay que hacer una reestructuración a ese nivel. Claro. Pero bueno, por eso yo no sé qué opinás vos. Mirá, vos sabés que el que habla mucho, me hiciste acordar lo que dice Martín Ayerbe. Ayerbe sí. Tiene todo un plan, digamos, bueno, él está con el tema del Estado como empresario, pero tiene todo un plan de logística basado en la reconstrucción de las líneas férreas de una manera, digamos, más circular. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero habría que ver con qué criterio se hace, porque la ampliación de la red ferroviaria y, mejor dicho, el rediseño de la red ferroviaria sería un motor fundamental para la descentralización, porque atrás del ferrocarril va todo un proyecto de creación de nuevos pueblos, no solo de creación, sino ¿cómo diríamos?, de reapertura de pueblos que terminaron muertos precisamente por la muerte del ferrocarril. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora el proyecto que estamos haciendo es en un campo que está en una localidad que se llama La Colina, que está cerca de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, que es un pueblito prácticamente fantasma, o sea, tiene actividad porque hay actividad rural, pero es un pueblito muy chiquito. Y tiene la estación y tiene la vía que pasa por ahí, pero el tren no pasa más. Y hay muchas zonas de la Argentina que tienen esa misma situación. Desgraciadamente se ha dejado deteriorar eso y eso lleva a todo un trabajo, pero en muchos lugares ni siquiera sería necesario hacer nuevas vías férreas. Así que esa podría ser una forma, digamos, de impulsar un proyecto así. ¿Y en cuanto a mover la capital? Mira, a mí, la verdad que esto que me decís no lo tenía considerado, pero yo creo que hay que ver todas las ideas, hay que ver a qué fin apuntan y cómo se pueden hacer. El asunto de la parte administrativa estatal, sin duda que es un foco de concentración, pero de todas maneras yo me concentraría más en la producción privada. O sea, si el Estado da
el fomento necesario, inteligente, para que las empresas se instalen en pequeños polos productivos, inclusive aún dentro del conurbano. No, digamos, a ver, como una primera etapa, no sería necesario que se haga una descentralización completa de la población, pero sí hacer polos productivos y administrativos que permitan que la gente pueda hacer lo que decía Abel, que permitan que la gente pueda ir caminando o en bicicleta a su trabajo. Y eso genera ya un proceso virtuoso. Sí, de acuerdo. Igual una cosa trae la otra, ¿no? El hecho de reflotar viejos pueblos, viejos ramales de vías y el hecho de trasladar lo que pasó en Brasil, por ejemplo, ¿no? Llevar a Brasilia al centro, trajo aparejado una serie de acontecimientos y de evoluciones de esos polos de los que estás hablando, ¿no? Entonces una cosa es consecuencia de la otra. Vos estás más al tanto, quizás, estás al tanto de cómo fue el proceso en Brasil, porque yo no sé si eso ayudó a que digamos, la población se distribuyera mejor. Yo tengo entendido que Brasil tiene mucha concentración en la zona, digamos, en las grandes ciudades. Sí, de todas maneras, no es que esté tanto al tanto, pero sí sé que se abrieron otros horizontes y bueno, obviamente que el hecho de tener sobre todo demorado, digamos, en la parte central de Brasil, eso le dio un ímpetu totalmente nuevo y distinto. Lo mismo sucedería acá, inclusive por razones geopolíticas, ¿no? Recién estaba cambiando opiniones con Oscar y él quería directamente a Ushuaia. Ushuaia me parece muy lejos, pero nosotros tenemos problemas graves con la Patagonia, o sea, amenazas latentes, ¿no? Ya sabemos, con Chile, con Inglaterra. Sí. Bueno, el tema ahora de la Antártida, que dentro de poco se nos viene encima, y sabés que hay muchos que están poniendo las miradas en la Patagonia, y bueno, también como una cuestión geopolítica, ya no solamente demográfica, política y hasta económica, porque bueno, vuelvo a repetir, con eso se hace un puerto de aguas profundas, que tanto se habla, que se viene hablando hace muchísimos años, le das otro valor, otro ímpetu comercial, social, y bueno, vuelvo a repetir, una cosa trae la otra, y nosotros acá vivimos muy enfrascados en lo que es el unitarismo y el centro del país, y el ombligo de la Argentina es Buenos Aires. Ahí Jorge Castelo Jorge Castelo había levantado la mano. Jorge, no sé si querías preguntar algo también. La palabra Juan Carlos, que hable Juan Carlos. Juan Carlos, no tenemos audio, Juan. El audio. Ahí está. Ahí vamos. Ahí te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, primero. Buenas noches. Digamos, yo creo que un tema central para que realmente pueda generarse una actividad importante y rápida dentro de lo que la historia lo permite, ¿no? Es que se conciba como esencialmente, como fue en algún otro tiempo, un plan colonizador. Uh-huh. Entonces, dentro de un plan colonizador organizado en etapas, el sembrar pueblos unos pegados a otros en una secuencia que se tiene que ver cuál sería. Hablo de sembrar en la idea del campo, ¿no? Por supuesto, para que después se pueda cosechar eso. Pero eso nosotros tenemos esas posibilidades en la medida, lo quiero decir esto de modo muy sencillo. Pienso en el Karen, por ejemplo, ¿no? Sí. Que todos creo que conocemos de qué se trata. Sí. La unidad Karen. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos pensar
en unidades ensambladas entre sí, no hacinadas, Claro. ensambladas en vías de producción en un tiempo en el que los beneficios de la tecnología pueden ser utilizadas en ese terreno, ¿no? Las comunicaciones, etcétera, Sí. nos permiten hacer ensambles rápidos, veloces y eficientes, aun cuando haya distancias de unos cuantos kilómetros entre unas y otras. Pero nosotros necesitamos sembrar la Patagonia. Exacto. Sembrarla. Entonces, toda la idea de colonización debería ser revista y no solo ver los pueblitos, que está bien, retomar los pueblitos que quedaron muertos en el camino por la maldad de Menem y sus muchachos, y después siguieron con otras maldades. Me parece que concebirlo como un plan unificado para una X cantidad de tiempo, pero con colonización en masa propia y externa, porque hoy también nosotros necesitamos también más población. Tenemos poca población, nos sobra territorio. Podríamos pensarlo de vuelta, no a la manera bestial con que en algún momento se planteó la colonización, quitándole a nadie nada. El caso de los indios, etc. Pero sí otros modos, mucho más lógicos, y donde no estemos solo pensando en que el Estado haga viviendas para que la gente se vaya a vivir ahí. Sí, claro que va a haber que hacer algo desde la perspectiva del Estado. Pero me parece que sembrar pueblos es la idea central. Si no, nos salimos. Si no, nos vamos a ir quedando. No es que me parezca mal que redistribuir Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, ir haciendo a su alrededor unidades un poco más vivibles. Claro que sí. Claro que es indispensable tener un puerto de aguas profundas. Más. Pero no nos alcanza con un puerto de aguas profundas. Es poco. Necesitamos más. En ese sentido, yo quiero preguntarle a Torombolo, le quiero preguntar acerca de cómo, si se ha pensado, o si ellos están pensando, en algo de este orden, de un plan específico de colonización con sembradíos de ciudades relacionadas entre sí, capaces de ser moldeadas y potenciadas unas con otras en un modo, digamos, logístico posible. Con lo que hay, pero además inventando otra cosa. Vamos a tener que inventar otra cosa, además. Pero bueno, con lo que hay en principio e inventando otra cosa. ¿Por qué? Porque eso da el impulso vital, la idea de que algo vamos a hacer, que nos da una perspectiva heroica, pero sin esa perspectiva heroica se ve difícil que la gente se mueva solamente por plata. No, bueno, permitime que te diga, justamente nosotros estamos pensando en eso, pero ahí en esto último, hay dos cosas que me impresionaron un poco de lo que vos dijiste gratamente. Primero, lo del CAREM, que es una tecnología nuestra, desarrollada en la Argentina, que sí permitiría el aprovechamiento energético para la instalación en pequeños pueblos, porque son reactores de baja potencia, pero suficiente como para ciudades pequeñas, en lo que respecta a electricidad, que ya es mucho. Respecto al tema de la plata, ese es otro elemento cultural que se insertó muy profundo en nuestra idiosincrasia, el concepto de que necesitamos plata. No necesitamos plata. La plata es solamente la sangre que fluye por los vasos de una economía si funciona. Pero en realidad lo que hace
al bienestar de los pueblos, es la producción. Y la producción comienza siempre por lo más básico, que es la producción alimentaria, es el hombre en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros desde que se instala en la Argentina toda esta basura de la socialdemocracia, que comienza con Alfonsín y después el consenso de Washington, ustedes saben que el segundo punto del consenso de Washington, es decir, es un decálogo, ¿no es cierto? Son 10 puntos. El segundo propone la instalación de subsidios a la pobreza. Sí. Estamos hablando de lo que la mayoría de la gente cree que es la base del neoliberalismo, pero resulta que la socialdemocracia, que vendría a ser la versión europea, digamos, de la izquierda o del pensamiento por los pobres, adhiere también al mismo acuerdo. Eso lleva a un desarrollo que fue nefasto para nosotros, porque hoy tenemos, casi no nos podemos sacar de encima el problema de una cantidad de población que vive sin trabajar, dependiendo de la limosna del Estado. Eso es la desnaturalización del ser humano. Eso es algo que tuvimos la suerte, un periodo en que apareció un peronista de verdad, que fue Néstor Kirchner, y hizo un proceso que redujo esa dependencia de los subsidios. Acuérdense que cuando llega Kirchner, los planes que había, que eran planes de emergencia, que venían de la época de Duhalde, superaban el 1 millón y pico. Y después del segundo gobierno de Cristina, habían bajado a algo así como 200.000 y algo. Lo cual demuestra que la generación de trabajo es la solución a ese problema. Después, desgraciadamente, bueno, todo eso se perdió y volvimos a este estado de cosas espantosas en las que coincidieron los dos gobiernos que aparentemente antagónicos, que fueron el de Macri y el Frente de Todos, pero sin embargo los dos siguieron la misma línea que estaba contenida en el segundo punto del consenso de Washington. Bueno, lo que nosotros proponemos justamente es una reforma completa de eso. Que la gente que vive en los conurbanos y que está dependiendo del Estado con esa plata para ir a comprar mercadería, haga su propia mercadería. Vaya a lugares donde pueda producir y su propio alimento lo produzca ahí. No necesariamente eso significa que queremos hacer pueblos estrictamente agrícolas, ¿no? Hay que hacer una planificación para que en cada zona, en cada pueblo o en cada región se haga un entrazado de industrias que también produzcan otras cosas dentro de un plan nacional. Pero fundamentalmente, cada pueblo tiene que producir su propia comida y, si es posible, como vos dijiste, Juan Carlos, también su propia energía. Claro. E incluso te diría yo... Perdón, después Jorge y Oscar le levantaron las manos cuando vean oportuno y quieran ingresar. Okay. Incluso te diría yo que a mí me parece que, yendo un poquito más, no podemos quedarnos solo, como vos decís, en la alimentación, y ni siquiera en la producción de industrias del modo clásico en que los conocemos, la industria del fierro, o de la textil, o lo que fuere. No, necesitamos entender que podemos producir inteligencia. Bien. Entonces, en esos lugares tiene que producirse polos de inteligencia, porque el tiempo que ya está signado por por toda la comunicación y por toda la tecnología es vital. Eso es lo que va a designar el tiempo que viene, ya lo está designando hoy, de modo tal de que no se puede pensar, a mí me parece que es muy limitado pensarlo en un solo ámbito. Por tanto, tiene que tener claro que sí, una cadena alrededor, ¿no? Alimentaria propia, se tiene que poder alimentar en buena parte por lo menos, o en una parte por lo menos, con los que se produzca. Tiene que industrializarse eso también,
Sí. Pero además tiene que producir inteligencia por polos. La Argentina tiene 4 lugares específicos, 4 segmentos específicos en los que se puede desarrollar al máximo nivel en el mundo. Y tenemos que saber qué importancia le vamos a dar a eso. Por ejemplo, en el caso puntual de la biotecnología, tiene muchísimos campos la biotecnología que van desde el fármaco hasta la tecnología de campo, pasando por infinidad de cosas en el medio. Entonces, es posible desarrollar eso en pequeñas unidades, porque vos hablabas del Karen, que por eso yo lo utilizo incluso como realidad e incluso como metáfora, porque son adosables. Sí. Según yo entendí, ¿no? Y son unidades que te dan hasta ciudades de 100.000 personas, uno solo. Sí. Un solo reactor da hasta 100.000 personas, es mucho. Entonces se pueden ensamblar. Esta idea del ensamblado tiene que estar en el centro nuclear del proceso de colonización que necesitamos. Porque o lo colonizamos nosotros o se lo llevan. Sí. Entonces, me parece que ahí es la cuestión. Si lo pensamos solamente desde una perspectiva pequeña y no vemos la totalidad, es muy difícil avanzar en algo que se pueda sostener en el tiempo. Porque vamos a ir de a poquito, sí, claro. El almacenero aportará algo, mi amigo Tito aportará otra cosa, en el privado, yo qué sé. Está bien todo eso. Pero si no hay un plan grande y específico y con un abordaje masivo, no lo veo posible como iniciador de un proceso, como iniciador del fuego sagrado. Exacto. Jorge, no sé, Oscar, ¿querían compartir algo? Oscar. Jorge, no sé si yo para sintetizar un poco el tema, porque de lo que se trata finalmente son de 2 aspectos o 3 aspectos que son centrales dentro del peronismo. 1, gobernar es poblar. 2, gobernar es generar trabajo. Y 3, en lo que mantiene la doctrina, que dice un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre. En estos temas, el tema pasa, por lo que yo entiendo, que vos planteas, Torombolo, por generar unidades autogestionables. Entonces, para generar unidades autogestionables y que sean, digamos, de alguna manera lo que se plantea ahora, que la producción de alimentos, la escala de producción y todo eso sea asequible y sea el proceso de transporte no sea muy lejano. Entonces, la escala de las ciudades no debe sobrepasar un límite. Debe estar planificado, evidentemente, cada unidad poblacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una ciudad, se genera una ciudad con tanta población es para producir, evidentemente, tal cosa. Aunque la misma ciudad ya tenga que autoproducirse y autoabastecerse de energía, que hay varias, que una es la nuclear. Nosotros tenemos suficientes ríos como para hacer diques y generar energía hidráulica. En el sur hay suficiente viento como para producir energía eólica, así que desde ese punto de vista no es mayor el problema. Siempre sigue siendo el problema el tema político, ¿no? La voluntad política de generarlo. Yo estoy con Ayerbe que todo eso se enhebra a través de las vías ferroviarias, porque eso ya lo hizo el peronismo, no es nada nuevo, es el ferrocarril a través de las vías que va poblando. Es también evidente que en la medida en que se avance hacia el sur de Argentina con la población y con la producción, pues
será muchísimo más difícil, tanto para los ingleses como para quien sea, de poder entrar en el territorio. Así que entiendo la propuesta de que lo que trata de hacer es unidades productivas autosuficientes, lo que me parece muy bien, porque digamos, en un principio tienen que ser autosuficientes por la carga poblacional que tiene que llevar, las limitaciones que tiene que tener en cuanto a producción de energía y, en tercer lugar o cuarto lugar, el tipo de producción a la que se va a dedicar, sea, como decía mi hermano, al saber, sea a los fierros, sea la industria armamentística, o sea lo que sea. Es decir, esto lleva consigo mismo una escala que hay que tener en cuenta como unidad productiva. Y hasta ahí llego. Permitime, Oscar, que tome algo que vos dijiste que me pareció muy interesante, que muy disparador. El tema de la escala. Vos sabés que alguien tiene abierto y está interfiriendo. Ahí está. En la producción agrícola e inclusive en la producción energética, el concepto de escala opera de manera inversa a cómo opera en la industria. Es decir, en cuanto a los costos y en cuanto a las factibilidades. Nosotros aprendimos un modelo que viene de la revolución industrial que nos dice que cuanto mayor es la escala de producción, más se optimizan los costos, por lo tanto, la productividad es mayor y la ganancia es mayor. En materia agrícola es exactamente al revés. La producción en gran escala tiene costos elevados, tiene pérdidas elevadas y se hace exclusivamente para adaptarse a un modelo que ya lleva a la concentración poblacional, pero no se hace por conveniencia. Y respecto de la producción energética, también pasa lo mismo. La producción energética centralizada tiene una elevada pérdida. Las energías renovables, de las cuales se habla mucho últimamente, son absolutamente insuficientes para sostener este sistema global. No llegan ni a una fracción de lo necesario. Pero en concentraciones pequeñas poblacionales sí son eficientes. O sea, una población pequeña podría tener producción local de energía, inclusive podría llegar al autoabastecimiento con la combinación de varios de estos sistemas de acuerdo a las condiciones del lugar, por ejemplo, eólica, solar o nuclear, como dijo Juan Carlos, mucho más fácilmente que si tenemos que concentrar en grandes ciudades, porque no está el desperdicio. En principio no está el gasto, el enorme gasto extra por el transporte. Eso ya no está. Después está esa menor concentración y esa corta distancia tiene mucha menos pérdida en tendido eléctrico, en cambios de tensión para poder hacer las líneas. Entonces, en términos de producción... De mantenimiento también. Entonces, en términos, digamos, estrictamente termodinámicos, entendiendo esto, la producción termodinámica como la producción de energía para movimiento y la producción de energía alimentaria, yo te aseguro que si vamos a los cálculos, las pequeñas poblaciones son mucho más eficientes que las grandes concentraciones. Sí, excelente, Jorge. Mirá, es algo que yo cuando estudiaba arquitectura en los años 70 ya se planteaba, no es nada nuevo todo esto. Inclusive el hecho de la generación de electricidad por pequeñas unidades de diques hidráulicos es algo que un compañero mío lo largó allá por los 70, que no era necesario hacer grandes embalses con espejos enormes que iban a cambiar el clima, que lo cambiaron de hecho, o produjo desastre como cuando se inundó desde toda Corrientes hasta Buenos Aires llegó la inundación, a tener pequeñas unidades. Esas pequeñas unidades producen siempre alrededor de ellas mismas población. Sí. Así que el tema es que, digamos, si esto se transforma en un plan, ese plan obviamente lo tiene que proyectar un gobierno, porque es el gobierno el que tiene que planificar.
Es decir, si esto va destinado a un gobierno, pues obviamente. Y luego será el Estado quien lo ejecute. Sí. Todo lo que tenga que ver con lo subsidiario, ¿no? Porque esa es una de las, dentro del Estado peronista, una de las funciones que tiene el Estado es la subsidiariedad. Todo aquello que no pueda hacerse de forma privada tiene que hacer el Estado. Exactamente. Si les parece, una cosita. Jorge levantó la mano anteriormente y no habló hasta ahora. Si les parece 5 minutos más o 10, Torombolo, si querés, vos cuando quieras cerrar. No, yo estoy porque ya, si les parece, no sé, yo doy la opinión porque ya veo que algunos compañeros se están retirando y algunos creo que están cenando y demás ahí, así que Jorge siempre nos da el ejemplo. Cuando ustedes digan. Jorge, habías levantado la mano y no te dejamos hablar. No, al contrario, yo escucho. Primero que nada, buenas noches. Segundo, dice Perón, y Isabel lo ratifica también, si no hay independencia económica, no hay soberanía política y no hay justicia social. Otra de las cosas trascendentales, Perón dice, la energía y los medios de comunicación deben estar en manos del Estado por una cuestión de soberanía nacional. Dice Perón, la Argentina no tuvo, ni tiene, ni tendrá jamás problemas económicos. Tenemos todo lo que le hubiésemos querido pedir a Dios, lo tenemos. Lo nuevo que está saliendo también. El problema es político. Y por sobre lo político está lo filosófico. Es decir, Perón no dice el bienestar económico del pueblo. Perón habla de la felicidad del pueblo. Por eso todo esto, que es bárbaro, Perón habla mucho antes del 72, inclusive de ecología. Pero esto, si no tiene una cabeza o una convicción total en lo que se está buscando por arriba, lo fundamental, qué es la cabeza, qué es lo que lo deriva, no vale la pena buscar una punta, una otra, es por arriba. Si no tenés esa convicción, si no tenés esa predisposición a una cosa que sea equilibrio entre lo material y lo espiritual. Aparte, en un momento como esto, estoy mirando la tele, hay quilombo en Misiones, no sabés cómo nos vamos a levantar mañana a la mañana. Hay cosas que son trascendentales y hay que buscar tiempo y lugar. Yo creo que, ya te digo, por arriba de la economía la política, y por arriba de la política la filosofía. Eso es lo que en eso tenemos que hablar. Si tenemos unidad de concepción, tenemos unidad de acción. Después vamos a hacer ciudades más. Perón dice la Argentina tendría que tener más gente. La inmigración se debería, está el mundo superpoblado en un montón de lados. Bueno, acá la Argentina se salvó cuando importó gente. La verdad, habrá que buscar qué importaciones, a dónde se deriva. No que vengan, qué sé yo, venezolanos a andar en bicicleta o peruanos bueno, bolitas no, peruanos a vender falopa y bolivianos a falsificar Adidas. Me explico, lo que tiene que ser un plan, pero si no hay una cabeza, si no hay alguien que tenga un plan peronista, una comunidad organizada, se puede realizar inclusive dentro de la ciudad, como se puede realizar en una familia con 2 pibes, una familia con 12 hijos. Si está esa concepción profundamente cristiana y humanista, después se puede derivar a todas las demás cosas. El desperdicio es una aberración, y mucho más el desperdicio de comida. Bueno, pero tiene que haber alguien que haga entender, tiene que haber una educación sobre ese tema, tiene que haber, qué sé yo, hasta las películas, los videos, la televisión, el periodismo, la universidad, hay que armar de arriba para abajo. Por eso hay que hacer la revolución peronista. Después arreglamos los hilos, abrimos más ciudades, volvemos a llevarle el ferrocarril a los puertos, pero hay que hacer la revolución peronista. Eso es futuro. Gracias, Jorge. Sebastián levantó la mano. Seba, si querés cerrar. No, dos cositas quería que se me fueron, iba pensando mientras hablaba. Primero, el ejemplo que habías puesto vos de Rosario, que el paro en sí no afectó. Eso nos demuestra que el problema que tenemos son en las grandes ciudades, Toro. Buenos Aires, obviamente, tener ciudades grandes como Rosario, Córdoba, tal vez Mendoza, y no sé si tanto. Por ahí algunos los que han, ponerle Daniel es del interior, yo he viajado, Abel conoce, todos debemos conocer, Jorge no está en Capital.
Para mí no es tan imposible, porque son algunas ciudades que hay que solucionar. Y después, como hablamos a veces en la unidad Toro, tiene que surgir el hombre nuevo. Para que se dé la revolución que dice Jorge, tiene que surgir el hombre nuevo peronista. Para mí es así. Hay que sacarse de la cabeza el estilo de vida que tenemos y nada, hay que ir a trabajar con las manos, ¿viste? Claro. Eso es lo que yo pienso, lo que yo me parece que tiene. Permitime agregar algo, Seba, y yo coincido mucho en la arenga que nos tiró Jorge, que me parece muy motivadora y lo celebro. ¿Sabés lo que pasa? Perón nos dijo que la base de la sociedad, nos lo dijo mucho antes, pero también en el 74, la base de la organización social es la familia. La familia es el lugar donde el ciudadano se forma, donde aparecen los valores, donde el hombre deja de ser un animal y se transforma en un ciudadano, un integrante de una comunidad. La vida urbana, alienada, manejada por la publicidad, con toda esta basura que recibimos todos los días, con el narcotráfico, la droga, es destructiva de los valores familiares, es destructiva de los valores comunitarios. El hombre... Bueno, yo me crié en una casa de inquilinato y al lado tenía un par de conventillos. Yo soy de la zona de Constitución, acá capital. Vos no sabés la familia que había ahí. Claro. Los valores, la solidaridad, y el que más tenía un cuarto grado, un quinto grado. Pero eso no existe. Por eso en las ciudades y con la gente junta, igual se puede organizar una comunidad. Hay que tener esa concepción filosófica de la vida. Vos tenés más o menos mi edad, Jorge. Vos sos de más o menos por ahí de mi generación. Yo también viví eso. Eso no existe más. Pero la esencia está. Perón dice, la doctrina te la pasan las madres cuando te amamantan. A vos y a todos los que estamos acá, creo que alguna vez ya lo dije. Tu mamá y tu papá te enseñaron qué está bien y qué está mal. Y el peronismo es lo que está bien. Es lo que está, buscarlo por donde lo busqué. Con la concepción filosófica que tenemos. Buscarlo por donde lo busqué. El peronismo es lo que está bien. Y eso por eso yo creo, no hay que ir a buscar al hombre nuevo. Al contrario, hay que desenterrar al hombre viejo. ¿Me explico? Lo que tenemos adentro, lo que tenemos metido en el alma, que nos parece bien, nos parece mal. Sabemos que está mal y que está bien. Por eso el pueblo, Perón dice, son fríos en la periferia y ardientes en su interior. Pero no hay nadie que le llegue. No hay nadie que le llegue. No se les cree. Por eso gana este engendro hijo de puta. Por eso. Es una consecuencia de todos los errores anteriores, las traiciones, el cipallismo y bueno. No, yo estoy muy de acuerdo con vos y es más, me haces acordar, porque vos debés saber, como yo, debés haber jugado en la calle. Vos cuando yo era chico, llegaba del colegio, terminaba de comer y lo primero que hacía era correr a la calle a encontrarme con mis amigos. Hoy los pibes no salen a la calle. Y los que salen a la calle, los pibes de clase media, se quedan en la casa frente a una pantalla. Y los que salen a la calle... Pero te dijo, para conseguir un cortador o un chofer en la camioneta para hacer el reparto le costó $1,5. Había laburo para cagarse, ¿me entendés? Entonces toda una concepción. Si hay laburo para cagarse, no hay chorro. Y hoy, es decir, esto es una consecuencia de todos los gobiernos antiperonistas que hemos tenido, del 83 a la fecha. Esto es una consecuencia. Por eso esto lo salva Perón o no lo salva nadie. Y está el mundo desesperado buscando, hay que volver a poner a Perón arriba, a Perón. El dirigente que ponga a Perón por sobre todo y por sobre todos, ese va a ser el que conduzca. Pero no hay ninguno que yo haya visto que tenga la humildad suficiente para tener esa grandeza, en mi opinión. Juan Carlos. No se te escucha, Juan Carlos. Está muteado. Ok, ahí estamos. Digo, una cosita, no creo que sea una cosita porque es un poco más complejo, pero para tratar de simplificarlo. Está muy bien lo que vos decís, Jorge, yo también estoy de acuerdo, como Tómbolo, pero hay un problema central, cambió la subjetividad y eso es inevitable.
para que se desentierre cierta forma, cierto modo de ver la vida, hay que actualizarla. Y la actualización no es volver hacia atrás. La actualización es poder poner en forma en este tiempo histórico, que no es el único que hay, no hay otro. Perón es futuro. No, sí, está bien, eso no vamos a discutir eso, porque si no, no estaríamos en la unidad básica, estaríamos conversando sobre eso. Lo que quiero señalar sencillamente es que la tarea que a mí y vuelvo sobre lo anterior, la tarea fundamental para poder desarrollar algo firme, fuerte, importante en la línea en que lo señaló Torombolo, es fundamentalmente tener una épica. Si no hay una épica y un plan, no se puede, porque si no, no se moviliza el fuego sagrado al cual vos te referías, ¿no? Y ese fuego sagrado se moviliza cuando se cree en alguien y en algo. Y eso no hay manera. Y lo que pasa es que hay que planificarlo, claro. Cuando yo hablé de Karen, no me referí solamente a la energía, lo utilicé también como una metáfora de cómo puede relacionarse formas de construcción, de colonizaciones nuevas. Pienso, por ejemplo, podría haber hablado del sistema linfático en el humano. Es lo mismo, son muchos ganglios, uno al lado de otro y algunos muy alejados, pero hay núcleos que cada tanto concentran esa energía y hacen que se trabaje de otro modo la linfa para que eso transmita toda la información inmunológica que se necesita. Claro. Entonces, concebir una forma de poblar y no dar trabajo, no tenemos que dar trabajo, lo que necesitamos es que se produzca ese trabajo. Lo que tenemos es que dar las condiciones, acentuar las condiciones para que, primero en la creencia de que es posible, segundo en la realidad material inicial para que eso pueda prosperar. Luego, eso de dar trabajo, olvidémoslo. No tenemos que dar trabajo. Tenemos que generar las condiciones para que el trabajo aparezca. Claro, naturalmente, que para que eso suceda así, habrá un trabajo inicial del Estado, de los militantes, etcétera. Pero si no tenemos un plan claro, insisto sobre lo anterior, yo lo veo, ahora lo voy a ver ya no con el Karen para que no se entienda que solamente hablo de energía nuclear, sino de modos de ensamble, de posibilidades. Decía San Francisco de Asís algo que a mí me marcó, a pesar de que yo no soy un hombre muy creyente, pero lo he leído muy bien. Decía, comienza haciendo lo necesario. Claro. Lo necesario, es decir, estoy en la habitación, me levanto y la habitación está sucia, hay que barrer. No pienso, barro. Claro. Comienza haciendo lo necesario. Continuarás haciendo lo posible, porque claro, al hacer lo necesario, empiezan a aparecer posibilidades que antes no estaban. El hombre va moviéndose, el hombre es lo que hace, y lo que hace va haciéndolo al hombre. Entonces, comienza haciendo lo que es necesario, continuarás haciendo lo que es posible, que al cabo del tiempo te habrás encontrado habiendo hecho lo que era imposible. Es decir, esto significa que el movimiento es todo. Claro que el movimiento siempre tiene que tener una dirección, porque si no es un buscapié. Claro. Entonces, la cuestión de la dirección, en mi criterio, en relación exclusivamente hoy a lo que trajo el compañero tan interesante en su visión, ¿no? Es la capacidad de autoabastecerse de pueblos pequeños, de formas de desarrollo de las pequeñas cosas, de los pequeños pueblos, de las pequeñas formas de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso solo funciona si está en relación, en cadena, encadenado. Si no está encadenado, no lo veo, compañero. Por eso pregunté yo cómo eso era posible de ser visto. Yo lo veo de ese modo.
Sí, señor, es correcto y te digo, quiero rescatar algo, la épica es la épica de la conquista del desierto. Exactamente. La épica es sacar a la gente, a nuestro pueblo, de esos lugares infames que ahora le llaman barrios populares, pero cuando yo era chico le decían Villa Miseria. Y ahora lo hacen, esa vida infame la ocultan atrás de una capa de pintura. A esa gente hay que sacarla de ahí y llevarla a un lugar donde puedan recuperar el orgullo de trabajar por sí mismos, como dice nuestra verdad peronista, de que cada uno produzca al menos lo que consume. Entonces, este proyecto no es solamente un proyecto de ahorro de energía, de aprovechamiento de los recursos, de mejoramiento de la producción. Este es un proyecto para recuperar lo que vos dijiste, la épica nacional, la épica del hombre trabajando, del hombre produciendo y sosteniéndose a sí mismo y del orgullo que tiene el hombre al final del día con el cansancio de saber que le llevó lo necesario a su familia. Eso está absolutamente perdido y distorsionado en estos grandes conurbanos donde las masas viven de la limosna. No podemos tener personas con capacidad de trabajar viviendo eternamente de la limosna, cuyo padre vivió de la limosna, cuyo abuelo vivió de la limosna. Esto es una degeneración social. Entonces, el hombre que vuelve al suelo, vuelve al campo, que sabe que no necesita que le den un montón de papeles para ir a comprar la comida, sino que la puede producir él mismo y que además puede trabajar en una industria que, como vos decís, está integrada dentro de un plan nacional, ese hombre se transforma en ese hombre nuevo que decía Sebastián. El hombre nuevo lo creamos nosotros con nuestra planificación y con nuestro trabajo. Torombolo, gracias a todos por haber participado. Recuerden, arrancamos a las 8 siempre puntuales y terminamos a las -4, era la idea. A veces nos alargamos un poquito más, pero en esta oportunidad creo que... La verdad que el cierre que le diste a Torombolo fue espectacular. Les agradezco mucho a ustedes, les agradezco mucho por haberme escuchado. No, gracias por participar. Lamento si me extendí un poco, a veces me entusiasmo y lo hago muy largo, pero y aparte... No, a veces nosotros somos un poco más. Les agradezco los aportes porque son muy enriquecedores, o sea, de estos intercambios surgen nuevas ideas. Es verdad. Después les vamos a pasar el link a todos, lo vamos a subir a YouTube y les pasamos el link para que lo tengan. Compañeros, un saludo grande para el próximo jueves, próxima reunión. Gracias a todos por participar. Chao, gracias a todos. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.